Hola, hola, bienvenidos a este taller donde vamos a conversar sobre las memorias emocionales del sobrepeso. ¿Por qué memorias emocionales? Bueno, ya en la actualidad, afortunadamente, ya se ha conocido, ya es oficial para la ciencia, el saber que no solo heredamos lo, lo genético en el sentido de lo físico, o sea, antes todo lo genético estaba vinculado a que heredábamos el color de piel, el color de ojos, el color del cabello, todo lo físico. Pero hoy en día ya se ha podido comprobar que también heredamos todo lo emocional, ¿ok? Entonces, es a través de lo emocional donde vamos transmitiendo a través de la herencia, y digo vamos porque también nosotros como padres también los vamos a transmitir a nuestros hijos y lo hemos recibido de nuestros padres y nuestros padres a través de los suyos. Y vamos transmitiendo estas memorias. Y todo esto tiene una finalidad que es evolutiva, ¿ok? Si nos damos cuenta, en el pasado, nuestros ancestros vivían vidas muy duras y condiciones muy difíciles. Nosotros en el presente no hemos tenido que experimentar una vida tan complicada, por ejemplo, como la que tuvieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, ¿ok? Entonces, eso es evolución. Sin embargo, todo eso que ha quedado sin resolver del pasado se ha transmitido a través de esa herencia y eso tiene como finalidad el que se pueda resolver para que se pueda ir transmitiendo de una manera más limpia a la siguiente generación. Y al mismo tiempo eso también tiene una finalidad que es que son materias para nosotros, en el sentido de que vinimos recibiendo muchos talentos, fuerza, venimos a este mundo recibiendo mucho muchos beneficios de todo lo que ya nuestros ancestros nos han heredado. Y nosotros, a su vez, con esa herencia, tenemos la misión de también aportar algo en la evolución. ¿Ok? El problema se complica para otras personas cuando vemos que hay situaciones que por desconocimiento no saben gestionar y una de ellas que la vemos cada vez más y en creciente aumento tiene que ver con los patrones de el sobrepeso. ¿Ok? Entonces, bien, yo soy Aide Gallardo, soy especialista en psicosomática clínica, soy psicóloga, soy consteladora familiar y en este taller vamos a abordar lo relacionado al sobrepeso y a la obesidad, que es lo que se nos fue heredado, cuál es la finalidad, porque todo tiene una finalidad en el universo, nada es gratuito, no tienes algo que tomaste por casualidad o porque sí o sí, o porque Dios tiene sus preferidos, no. Todo tiene una finalidad y eso es lo que vamos a mirar en este taller. El, lo que, lo que se busca es a través de este estudio, es el que haya ese despertar de conciencia, porque muchas veces cuando hablamos de despertar de conciencia, se cree que es desarrollar una intuición elevada, es comunicarse con planos superiores y no, realmente una, lo que llamamos un despertar de conciencia es cuando aprendemos a conocernos en lo físico y se ha tomado lo físico como que, a lo físico como que no es importante y realmente es este cuerpo el que hace todo el trabajo que vinimos a desarrollar como humanos. Entonces es aquí donde tenemos que prestar atención. ¿Qué nos pasa en lo físico? Bien sea temas de salud, bien sea memorias que nos hacen aumentar de peso y otros problemas que traemos. De hecho, yo ya he grabado varios talleres, adicciones, alergias, ¿ok? Y todo lo relacionado a lo físico, porque como bien les dije,
se han buscado apartar a lo físico, como que lo físico no es espiritual, hay que prestarle atención a otra cosa, hay que prestarle atención a eso etéreo, cuerpo emocional, cuerpo, eso está muy bien, pero es en lo físico donde se anclan todas estas emociones. De hecho, he estado compartiendo varios, varios reels, varias publicaciones en Instagram, donde explico esto de lo que es la memoria emocional, lo que es la parte lógica de nuestro cuerpo y cómo eso se expresa. Quédate conmigo en este taller y si no me sigues en las redes y me quieres seguir, pues aquí te coloco Instagram. Mi Instagram es Aide Gallardo. Por aquí, por YouTube, voy a estar también subiendo información, así que puedes darle suscribir, le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones, ¿ok? Y entonces vamos a iniciar. Bien, entonces vamos a comenzar con el taller de raíces emocionales del sobrepeso. Bien, yo soy directora del Instituto Holístico y Sistémico Asentir Mágico y Asentir es uno de los órdenes del amor de las constelaciones familiares. Bien, entonces en honor a ese orden tan importante es que tiene el nombre mi instituto. Bien, raíces emocionales del sobrepeso. Todavía en la actualidad se cree que las personas emocionales son débiles o emocional tiene que ver con que, ay, que tú eres muy emocional o tú eres una persona altamente sensible y no tiene que ver. Vamos a ver qué significa lo emocional. Y emocional somos todos, porque todos tenemos una memoria, la lógica y la emocional. Bien, entonces estamos formados de las dos. Bien, entonces raíces emocionales, porque todo lo que somos, cuando decimos esta soy, me tengo que remitir a mi origen. Y mi origen es desde la infancia, mi origen es desde papá y mamá e incluso más allá, a las raíces, para poder comprender esto que somos y esto que nos pasa. Entonces, pero ¿por qué el cuerpo acumula grasa? Primero que nada, cuando una persona aumenta de peso, lo primero que piensa, ¿ok? Y ahí quiero que te recuerdes qué es lo primero que pensaste, que sentiste cuando te diste cuenta de que estabas aumentando de peso. ¿Qué pasó? ¿Cuánto te percibías? Porque no es lo que diga la balanza, es cuánto percibías tú que aumentaste de peso. Hay personas que dicen, siento que tengo 30 kilos, cuando realmente aumentaron 10. Entonces, no es lo que diga la balanza. Piensa, ¿qué percibes tú? ¿Cuánto aumentaste? Porque esa acumulación es un número. El aumento de peso es un número. Y ese número guarda una información que tu biología ha registrado. Y eso es muy importante, ¿ok? Entonces, la primera reflexión que te invito a hacer es cuando piensas, sientes el sobrepeso o esa zona donde acumulaste grasa, piensa, ¿cuánto percibes que has aumentado? Porque es eso, es un número. Bien, entonces la biología, nuestra biología es inteligente. Cuando el cuerpo acumula grasa, está intentando resolver de manera inconsciente, porque nuestro inconsciente es un software maravilloso, es como una computadora donde todos los programas que se van a ejecutar en esa computadora tienen que ver con
el software que tiene instalado la computadora. No va a ejecutar otro programa que no sea los comandos que tiene instalado ese software. Por eso es que decimos que nuestra biología o nuestro inconsciente es inteligente. Entonces, hay un conflicto emocional que traemos y que la solución que ha encontrado ese inconsciente o esa memoria biológica es el acumular grasa en determinada zona como un mecanismo de supervivencia. Necesito mantener a este ser humano con vida y allí la memoria busca el recuerdo que de hecho para el inconsciente el tiempo no pasa. Esa memoria puede ser del tiempo de los bisabuelos y aún detonarse en este presente y no va a estar pendiente, es que estamos en el 2024 o es que estamos en el siglo XXI. ¿Ok? Entonces, en los procesos de aumento de peso corporal, las situaciones traumáticas se van a incorporar en forma de kilos. Entonces, aquí vamos a ver las fechas. Te invito a que tengas un cuaderno a la mano y comiences a anotar porque esto es un darse cuenta. Bien, entonces vas a anotar las fechas, las edades, el mes en donde suceden estas experiencias traumáticas que son codificadas en kilos por nuestro subconsciente. O sea, yo empecé a aumentar de peso el año pasado a mediados del mes tal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba en ese momento, en esa fecha? ¿Cuál es el número con el que te relacionas? Ahí empiezas a hacer esa conciencia, empieza a buscar. Si de momento esa fecha, ese número no te dice nada, tranquilo que estamos comenzando, vamos a seguir explorando. Entonces, hay un número, hay algo que sucedió que guarda una memoria, ¿ok? Guarda una memoria del trauma en forma de número y en un lugar específico de nuestro cuerpo, porque para algunas personas, te habrás dado cuenta, hay personas que aumentan más a nivel del cuello o a nivel de los hombros o desarrollan más pectoral, y hay otras personas que aumentan más de pancita o aumentan alrededor de las piernas, ¿ok? Entonces es diferente, para cada persona el aumento es diferente y eso tiene una información. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo lo que hace es recordarnos un evento. ¿Para qué? Para que no te olvides de ese evento. Nosotros todos somos evolución. A lo largo de este taller me vas a escuchar decir, somos resultado de una evolución y nosotros también impactamos a esa evolución. Nosotros vamos colocando también nuestro aporte a esa evolución. Bien, entonces en el pasado sucedieron muchísimas cosas con nuestros ancestros y todavía al día de hoy hay muchas personas que dicen, bueno, pero eso le pasó a mi papá o eso le pasó a la abuela, yo no tengo nada que ver con la abuela. Pero resulta que en tu ADN, en todo lo que eres tú como cuerpo, todo lo que has heredado genéticamente, que como ya te dije, no solo heredamos el físico, sino también lo emocional, prácticamente somos un compendio de todo el sistema familiar. ¿Ok? Porque una persona es gordita y el hermano es flaquito. Eso también tiene una explicación. Y es que cada uno de los miembros de un sistema familiar, cada uno va a traer sus temas a resolver. Y eso también lo vemos en constelaciones familiares, cuando vemos el orden de los hermanos, qué significa ser hijo número uno, qué significa el dos, cada uno también tiene un proceso. Entonces todo en la vida está codificado, ¿ok? Todo está codificado. Así como tú ves que
que en el universo los astros planetarios, los planetas, hacen un movimiento que es inteligente, que es exacto. También en nuestra vida, como es arriba es abajo, en nuestra vida también hay movimientos que son estructurados, que forman parte de una inteligencia y que somos nosotros. Cuando nos damos cuenta, cuando ponemos luz en esa situación, cuando salimos de esa matrix, si quieres llamarlo de esa forma. Bien, entonces, aquí he hecho este gráfico para que se pueda entender de manera más ordenada todo esto que tiene que ver con el aumento de peso, y no solamente con el aumento de peso, sino con muchos programas, con muchos temas, solo que ahora vamos a enfocarnos en el contenido de este taller que tiene que ver con el peso, con los kilos. Entonces vamos a ver que tiene dos facetas, que es la estructural y la coyuntural. Bien, entonces la estructural es todo lo que tiene que ver con la herencia del clan familiar, que es en su mayoría prácticamente toda nuestra vida, tiene que ver con las memorias heredadas del clan familiar. Bien, y coyuntural se refiere a eso específico, es como decir, bueno, yo empecé, un ejemplo, yo empecé a aumentar de peso desde abril del año 2020 y se debió al tema de cuando estaba encerrada por la pandemia, sentía miedo y entonces, claro, mi cuerpo empezó a procesar el conflicto de tengo que protegerme, no hay comida, no hay trabajo, nada, ta, ta, ta. Entonces, ahí hay un suceso coyuntural que te lleva a vivir y a recordar una memoria traumática donde nuestra biología reaccionó de una manera como se protegió. ¿Ok? Entonces, allí es cuando ese tema coyuntural te sirve específicamente para saber cómo fue grabado por todos los sentidos eso que pasaba. Entonces, lo coyuntural ayuda a explicar a lo estructural. Porque, ¿qué pasa? Que a veces cuando nosotros le damos la interpretación a lo que sucede coyunturalmente, sí, fue por esto y por esto y por esto. Y luego te pones a pensar, vale, pero ¿por qué mi hermana que estaba viviendo la misma situación y que tenía más hijos que yo y que tenía más problemas que yo, no le pasó? ¿Y por qué a mí sí? Si nos volvemos al tema de la familia. ¿Por qué entonces tú lo viviste y lo expresaste en el cuerpo de esa manera? Entonces allí nos vamos a la estructural. ¿Se entiende? Prácticamente lo estructural lo explica todo, lo engloba todo, y lo coyuntural nos ayuda a irnos al momento específico. Entonces vamos a mirarlo desde acá, desde este gráfico. Si vemos al clan, el clan le vamos a ver todo lo que es el árbol genealógico, todo lo que es nuestro origen. Hay personas que ya desde bebés nacen gorditos, nacen ya con aumento de peso y toda la vida han sido rellenitos. Y si nos vamos al clan, es que mi mamá era gordita, mi papá también, el abuelo, o sea, todo. Es como que ya esto es la normalidad en la familia. Entonces, ¿cómo puedo yo ser diferente si ya esto es una herencia? ¿Ok? Entonces, fíjate que eso tiene, más allá de ser una herencia biológica, hay otro tema con eso, porque sí se puede adelgazar aún cuando todos hayan venido con esta herencia. Y esto tiene que ver más con las lealtades que has tomado, que esto es un tema que lo vemos ampliamente en constelaciones familiares, cuando la familia es de una forma, cuando la familia, todos son, digamos, por ponerte un ejemplo para que entiendas muy bien esto.
Imagínate que vienes de una familia donde todos son abogados. Ah, pero tú no quieres ser abogada, tú quieres estudiar porque te gusta la pintura. Y de repente toda la familia sientes la mirada sobre ti. Y esta, por qué va a querer ser eh, artista? ¿Por qué le gusta la pintura? Si ya tienes un lugar asegurado dentro del clan como abogado, incluso los padres tienen su bufete, allí puedes trabajar, allí te puedes desenvolver, porque te tienes que salir de la estructura de la familia. Bien, entonces, te pongo este ejemplo porque cuando una persona viene de un clan donde todos han sido gorditos, realmente lo que se ha descubierto, lo que ha descubierto la epigenética hasta el día de hoy es que esa persona se mantiene gordito es por no desafiar el sistema. Y por eso te puse el ejemplo de la profesión, porque cuando alguien quiere ejercer una profesión diferente, también en el clan hay un desafío. De igual manera, cuando esta persona es flaquito y todos son gorditos, entonces hay como que no pertenezco. Y esto es todo una memoria inconsciente. Y tiene que ver con esto que coloca aquí, que son las lealtades. Bien, una lealtad es algo que te dice, yo tengo que ser igual a los míos, porque de lo contrario me siento fuera. Y si es una memoria, y con memoria hablamos de supervivencia, aquí no vamos a estar viendo a alguien que diga, ah, no, pero es que a mí me gustaría más tener tal peso por esto y esto. No, porque aquí no hay una lógica. Aquí lo que hay es pura emoción, una memoria que es pura emoción. ¿Ok? Eso con respecto a este tipo de herencia. Pero cuando nos vamos a otras herencias, como por ejemplo traumas, vamos a seguir viendo hacia adelante y recuerda esta parte. Clan, árbol genealógico, origen. Bien, entonces, nos vamos al transgeneracional. Cuando hablamos de transgeneracional se refiere a si la línea de los hermanos es una generación, la de los padres es una generación, abuelo es otra generación. Cuando saltamos de generación en generación es lo que se conoce como transgeneracional. Bien, y en ese transgeneracional hay personas que vienen con nombres, por ejemplo, él se llama Luis como el abuelo, el papá también se llamaba Luis y hay otro tío que se llamaba Luis. Entonces, hay un tema de dobles por nombre. Y cuando se repiten incluso fechas de nacimientos, aquí vamos a ver dobles por fecha de nacimiento. Esto se ve ampliamente en numerología, lo vemos en numerología transgeneracional. Aquí lo coloqué para que tengas para que tengas un extracto de lo que esto significa, porque allí hay una información que se expresa en código. Ya lo decía Carl Jung cuando él explicó que realmente la vida se expresaba a través de un arquetipo, o sea, a través de un símbolo. El inconsciente que busca el símbolo para expresarse. Entonces, cuando hay una memoria genética que tiene que ver con un símbolo, sea por una fecha de nacimiento, sea por un nombre, y en determinado momento de la evolución, ¿ok? De la evolución, te ocurre alguna situación donde tu inconsciente interprete peligro, hay que defenderse, porque la grasa tiene que ver con una capa aislante que me protege del exterior. Entonces allí la memoria se va a ir al conflicto del primero que tuvo, ¿se entiende? Del primero que tuvo el problema. Entonces, cada vez que se repite el desencadenante, se va a vivir de una manera parecida, no exactamente igual. Cuando hablamos de repetimos historias, no es que sea exactamente igual, es imposible porque era otra etapa, eran otros personajes y también son otras situaciones. Te pongo un ejemplo para que se comprenda mejor esto. Si, si tú te llamas Luisa y
hubo un ancestro que se llamaba Luis, o puede ser tu papá. Y resulta que hubo un tema donde Luis pasó hambre, uno de tus ancestros pasó hambre porque o fue abandonado o porque perdió el trabajo y pasó una racha muy mala donde pasó mucho trabajo. Entonces, eso, dependiendo de cómo haya sido el impacto emocional que vivió ese familiar, queda almacenado en esa memoria que tú heredas, ¿ok? Entonces, llega el 2020, sientes esa memoria, porque claro, sientes el miedo, pero como ya tienes la herencia emocional almacenada, los genes la reconocen, lo trae al presente y está el aumento de peso. Diferente a lo que pudo haberle desencadenado a otra persona que quizás en otra persona le dio un síntoma físico como una enfermedad, a ti te dio un aumento de peso, a otra persona no le pudo haber pasado nada, porque siempre depende. Todo lo que somos hoy en día tiene que ver con memorias almacenadas, con todo lo que vivimos allí. Por eso es que conocer toda esta información nos libera, porque en la medida en que nos vamos haciendo conscientes, desactivamos la memoria. Ya allí podemos actualizar el software, lo que está instalado. Bien, entonces, aquí también vamos a agregar los programas. ¿Qué son programas? Los programas son, lo podemos llamar creencias. Programas son todos estos traumas que han quedado en el pasado sin resolver, duelos que han quedado sin resolver. ¿Cómo es un duelo sin resolver? Por ejemplo, pueden haber memorias de abortos, donde una abuela, por poner un ejemplo, pudo haber perdido o muchos hijos, por, ponte este ejemplo, hubo una pandemia, hubo un virus importante y murieron varios de los hijos de la abuela, o hubieron muchos abortos en la familia. Entonces, esa es una memoria que trae en el presente que se acumulen ante cuando tú como madre tienes vamos a ponerte este ejemplo, aquí me van a escuchar que voy a hablar de varios ejemplos porque es importante que lo entiendan y que mejor que entenderlo a través del ejemplo. Imagínate que sientes que tus hijos están en peligro por alguna razón, quizás los hijos migraron y no sabes de tus hijos por un buen rato y la memoria en ese momento se activa el trauma de lo que sucedió en el pasado cuando la abuela perdió sus hijos por un virus o cuando ese otro ancestro perdió varios hijos por aborto y ahí esa memoria llega y te trae al presente. ¿Qué hace? ¿Qué hace el inconsciente? Que el inconsciente no va a estar analizando, sí, porque esto, porque aquello, no. Te trae entonces la pancita, la grasa almacenada en la panza, que te recuerda una embarazada, porque el inconsciente te va a poner la forma de qué es lo que hay que resolver. Y al mismo tiempo hay como un deseo tuyo, ojalá pudiera tenerlos aquí conmigo, ojalá pudiera protegerlos, y te trae el recuerdo a la panza de mamá otra vez. Entonces, por eso vemos que hay muchas mujeres que retienen mayor cantidad de grasa es en la panza, o sea, aquí en la zona abdominal. Y así, cada conflicto, cada tipo de conflicto te va a llevar a almacenar la grasa en algún lugar del cuerpo y ese lugar te va a dar una información. Bien, otra forma que vemos es el proyecto sentido. En mi página asentirmágico.com hay un taller buenísimo de Proyecto Sentido que está muy bien estructurado desde de lo que son los programas heredados, de lo que es el parto, de lo que son los primeros 3 años, el tipo de parto, todo esto es lo que llamamos Proyecto Sentido. Y esto marca un tiempo.
incluso 9 meses antes de la concepción. Por eso es que es importante preguntarle a nuestros padres, mire, ¿para qué me trajeron? O sea, no es que no suene así como reclamo, sino es qué pensaban antes, o sea, antes de embarazarse. Y bueno, la pregunta que suele ser muy común de los padres, no, normal, queríamos tener un hijo. O bueno, quedé embarazada porque no me cuidé o cosas así. Pero lo que sucedía alrededor de la vida de mamá y de papá es lo que está contenido en ese proyecto, porque toda persona que viene a este mundo es parte de un proyecto que se va a vivir en nuestra vida como parte de esa primera orden. Esto está bien explicado en ese curso. Entonces, si por ejemplo una madre decía, porque a veces te lo dicen, a veces el proyecto es inconsciente, pero hay también proyectos conscientes, donde la misma madre te dice, bueno, es que ya yo tenía una edad y dije, es importante tener un hijo o una hija para que te cuiden la vejez. Entonces ya te dicen, el proyecto sentido es que mi mamá quería que tener a alguien para que la cuidara, pues. Entonces eso se conoce como bastón de la vejez. ¿Y que necesita un bastón? Ser fuerte. Entonces ya el niño, la niña va entendiendo, necesito ser fuerte, ser grande para poder cuidar a mi mamá. Y ahí está la orden. ¿Se entiende? Entonces también eso lo vemos como parte de esta memoria estructural. Hay un sentido que tiene que ver. Por supuesto que nosotros podemos desactivar eso comprendiendo el sentido. ¿Qué pasaba con mamá que se sentía sola? Quería tener también a una mamá, porque a veces nuestras madres tienen un hijo esperando emocionalmente, no es que lo hagan intencionalmente, sino emocionalmente, que ese hijo le cuide y que le dé todo el amor que no le dio su mamá. Entonces vemos a hijos que son que son madre o padre de sus progenitores. ¿Ok? Entonces ustedes los ven que son más grandotes porque, claro, tienen que ser más grande para poder cargar con ese peso. Entonces ahí vemos a niños que desde chiquitos pueden ser gorditos o que a determinada edad comienza el aumento de peso, porque hay personas que son muy delgadas toda la vida y llegan a una edad en que de repente se, como que hay un aumento acelerado. Entonces anoten ese número y busquen en el clan qué pasó con su mamá a esa edad, porque allí estamos viendo lo estructural, la memoria que ha trascendido, la memoria que es parte de esa evolución. Bien, y también como parte del proyecto sentido vemos el nacimiento, cómo nos condicionó el nacimiento, porque si al nacer al niño se le pone en el pecho, en el regazo de mamá, ¿ok? Y, y está allí mamá contigo. Mamá tiene que ver con el alimento, mamá es la protección, mamá es Dios para el bebé, porque es ese primer ser que te brindó amor, que te brindó la casa, que te brindó el alimento, que te dio esa memoria de vida. Entonces, muchas veces en la comida es buscando esa memoria, cuando en el nacimiento ha habido esa separación tan abrupta. Ahora se está conociendo más de esto porque esta información realmente es nueva, de hecho, está cada vez en aumento, pero antes, ¿qué pasaba? Antes un niño nacía y se lo llevaban, lo aislaban de la madre. Entonces esto provocaba algo que se conoce como movimiento interrumpido, donde el niño queda como que estoy separado de la fuente y allí en esa separación el niño o niña empieza a buscar luego dónde está esa fuente, como que necesito volver a conectarme porque en el nacimiento está esa desconexión y por eso es que hoy en día se están haciendo
partos ecológicos, los partos con ya con más armonización, precisamente porque se han dado cuenta del trauma tan grande que vive el niño al momento de nacer. Bien, y luego del nacimiento, que en el taller de proyecto sentido lo vemos, es qué pasa si se nace por cesárea, si naces de cabeza, si vienes en posición podálica, si dependiendo de cómo haya sido todos los tipos de parto, si fuiste, naciste por un forceps, todo eso también marca una conducta. Bien, entonces luego está la crianza, que pasa después del nacimiento. Vamos a ver si si la madre, que nombro la madre porque es la que está en más contacto con el bebé, entonces los sentimientos de la madre pasan a ser los sentimientos del bebé. Cómo se sentía la madre, el bebé siente que son sus sentimientos también, porque el bebé no se siente separado como tal de yo soy un otro. O sea, el bebé en sus primeras etapas no se siente como que soy un otro, sino soy lo que le pasa a mi mamá. Sobre todo cuando la madre le da del seno materno, toma lechita materna. Entonces allí está también esa lealtad hacia lo que le pase a mi mamá, me pasa a mí. Y la personalidad es todo la memoria de supervivencia que el niño va a reconocer como que esto es la manera como se habla aquí. Si en mi familia dicen la comida es mala, entonces la comida será mala. Si en mi familia dicen todos los ricos están completos, pues todos los ricos están completos. Yo no soy parte de ese movimiento. Entonces, toda la personalidad, por eso es que se dice que la personalidad es una máscara, porque es toda la memoria que se vivió cuando ese nuevo ser humano estaba explorando y no había una forma como decir, no, es que mis padres o todo el entorno, todo lo que estoy viviendo se equivocan, porque no es verdad, no, de ninguna manera, y se toma todo tal cual, sobre todo si en la familia ha habido mucha discordia, si ha habido muchas discusiones, si ha habido un hogar donde no hubo mucho acercamiento a los hijos, donde hubo demasiada represión, entonces eso forma parte o va a formar parte de esa personalidad, como que esta es mi realidad. Por tanto, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de que vamos a conocer los disparadores, que vamos a ver más adelante lo que son los disparadores, que es lo que hace que se detone un aumento de kilos en una persona ante un evento. Bien, entonces, toda esta situación que traemos de nuestro pasado da como origen ese desencadenante ante la situación que nos pasa. Y conocer todo esto es importante porque imagínate cómo reaccionarías tú. Vamos a ver cómo reaccionas en este contexto. Si tú ignoras una situación, tú vas a buscar proteger porque no sabes qué está pasando afuera. Imagínate que tú escuchas, estás en tu casa y escuchas que afuera hay gente gritando, hay personas que están alteradas, tú lo primero que vas a hacer es no dejar salir a los niños, o sea, todos adentro, nadie salga, o sea, buscar proteger. Bien, entonces ahí está el desencadenante que hace tu memoria biológica, tu casa, porque este cuerpo es tu casa, ante cuando algo afuera expresa peligro, inmediatamente buscar proteger con grasa, porque la grasa es eso que te aísla del exterior. Entonces, de igual forma, entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a, a entender toda esta situación para poder desactivar el programa de donde tu inconsciente te ha querido proteger? Pues el conocimiento de eso. Mientras tú desconozcas todo este sistema,
el cuerpo va a seguir haciendo como tú. Desconozco qué está pasando afuera de mi casa, sé que hay gente gritando, sé que hay gente allí alterada, busco proteger a todos dentro de la casa. Cierro ventanas, cierro puertas, aquí nadie sale. ¿Ok? Diferente a si tú te enteras, ah, no, lo que pasa es que alguien se ganó las loterías y están todos gritando de emoción. ¿Se entiende? Entonces, ah, sí, ahora salgan todos. O sea, lo que trato de explicarte con este ejemplo, quizás un poco tonto, es el hecho de que a veces el, el mismo trauma o el mismo recuerdo no era ni para tanto, pero el inconsciente no se ha enterado. Por eso es que el despertar espiritual no es de repente voy a ver tres estrellas, de repente voy a ver ángeles volando. Este cuerpo es espiritual y el despertar es cuando tenemos conocimiento, porque el conocimiento es lo que nos va a vaciar, a vaciar. Nosotros estamos muy llenos de información, estamos muy llenos de programas ancestrales, de cosas, de creencias, de todo lo que para nuestros ancestros en el pasado era una verdad y que tomamos acá en esta etapa de la crianza, de la personalidad y que tomamos acá en el proyecto sentido y que más atrás a través del nombre, de fecha de nacimiento e inclusive más atrás. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión no es quedarnos como un papel viajando en el aire que nos tire para acá y para allá, sino el de tomar nuestra vida en responsabilidad y saber qué es lo que nos pasa. Porque solamente cuando tenemos esa otra conciencia, que es la conciencia despierta, ahí nos damos cuenta, porque es que el cuerpo te va a dar muchos indicadores, y es lo que vamos a ver en el curso. El cuerpo te va a decir, mira, si aumentas en la pancita, hay un recurso que está buscando el cuerpo. Si aumenta a través de los senos, hay un recurso. Si aumentas a través de los hombros, hay una historia. Si aumentaste a través de la zona lumbar o inclusive cuando hay dolor en la zona lumbar, a través de lo que te muestra esa estructura, ¿ok? Te va a dar también una información. O sea, nuestro, nuestro mecanismo biológico no nos deja así todos perdidos, al contrario, nos da pistas, porque lo que quiere nuestro inconsciente también es que se resuelva. Esa es la finalidad, que quiere que se resuelva. Y al resolverse, nosotros damos un paso en la evolución, aportamos lo que vinimos a hacer en nuestra evolución. Y que también que cuando tenemos esas cargas ancestrales, todo ese conflicto de desvalorización, porque fíjate que cuando una persona aumenta de peso en un área donde busca aislarse en esa memoria de necesito protegerme de, es porque tengo miedo de que algo del exterior me ataque. Entonces allí hay una importante desvalorización. También esa desvalorización se traduce al exterior como problemas de la pareja, problemas con la pareja, problemas con el dinero, problemas en el trabajo, problemas para conseguir tus cosas, para poder avanzar en tus proyectos. Entonces, esto es un plus porque no solamente reconocemos lo que nos vino a traer como información, lo que estamos viviendo a través de ese sobrepeso, sino que también nos ayuda a vaciarnos de creencias que en nuestro presente nos están limitando para la consecución de nuestras cosas en la vida. Bien, entonces vamos a ver lo que son los disparadores emocionales. Entonces, un disparador emocional es como ese efecto que tiene que ver con una causa que estuvo antes. Esto se formó como un efecto de la causa que estuvo antes y que estaba como una memoria protegida.
Bien, entonces hay situaciones que disparan o reactivan emociones, creencias, memorias, que le dicen al cuerpo que tu vida o tu supervivencia física, mental, emocional, material, económica están en peligro. Entonces, allí una vez más, ese disparador emocional va a estar en el presente y tú a veces no sabes qué es lo que está pasando. No sé, de repente me siento con ansiedad, de repente siento que no estoy en mi cuerpo, no sé dónde estoy y allí es te das cuenta, cuando te das cuenta, por supuesto, de que eso no tiene que ver contigo. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Este dolor no es mío, donde te explica que mucho de lo que vivimos en este presente ni siquiera es presente, porque el inconsciente no reconoce tiempo. Bien, entonces hay varios tipos de disparadores emocionales. La protección, el espacio, la carencia. Aquí vamos a ver 8 tipos de ellos. Vamos a ver la protección. La protección tiene que ver con hacerle frente a lo que consideras una amenaza en tu supervivencia física, sea emocional, sexual, económica, espiritual, la seguridad de tu familia, la seguridad de tu territorio, ¿ok? Fíjate que cuando una persona aumenta muchísimo de peso, que tiene que ver con el territorio, es me hago grande para defender aquí. Y he observado en bastantes casos en consulta donde a niños que le han hecho mucho bullying en su etapa escolar tienen este importante aumento de peso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el territorio. Es como que si me hago grande me puedo defender. Y también, curiosamente, he observado esto en países donde las personas, donde el inconsciente colectivo, porque todo esto también afecta, donde en el inconsciente colectivo está la creencia de que me tengo que defender. Y un ejemplo aquí te pongo Estados Unidos, donde todo el mundo anda armado. Entonces, si tú tienes un arma, es porque vas a tener que usarla en algún momento, ¿ok? Es como que estoy listo para defenderme. Y es alarmante el sobrepeso que está actualmente en ese país. O sea, y no estoy diciendo que no tenga que ver la comida, los cuidados, el hecho de que hoy en día hay más trabajos pasivos que activos, o porque hoy en día hay mucho trabajo de oficina, desde teletrabajo, en la computadora, ¿ok? Ese, eso tiene que ver. ¿Pero por qué en otros países donde hacen actividades similares no hay tanta obesidad y tiene que ver con ese territorio? ¿Qué pasa a nivel del inconsciente colectivo donde hay una memoria de que me tengo que proteger, de que estamos en peligro y el inconsciente está preparado, entonces me tengo que hacer grande? Bien, también cuando la persona busca protegerse, cuando ha habido memorias de agresiones sexuales, ¿qué sucede? Pueden haber o hay aumento en las piernas, en el bajo vientre, donde queda a escondida la zona sexual. Bien, en el caso del espacio, buscar hacerte grande para ganar espacio en tu territorio, rechazo, abandono, pertenencia al clan familiar, herencias, fuerza de cargar a quien cargas. O sea, aquí vemos cuando hay memorias de rechazo y abandono, que es uno de las memorias del niño interno, donde muchas veces el niño carga a sus padres porque los padres fueron abandonados. Entonces, por eso en el gráfico anterior, cuando veíamos lo que son las memorias transgeneracionales, vemos que o son temas nuestros o son del clan. Y cuando son del clan pasan a ser temas nuestros. ¿Ok? Entonces espero que se explique bien esto, porque coyunturalmente, recuerden que coyunturalmente es lo que nosotros vamos a captar con nuestro sentido. Sí, esto pasó, me sucedió, y tal, pero cuando ha sucedido en nosotros, que nos ayuda a determinar el tiempo y el espacio en cuando sucedió, nos está hablando
también de qué sucedió atrás, o sea, sucedió en Islam. Obviamente que lo que es coyuntural nos ayuda a precisar el momento y de ahí entender que cuando me pasó es porque hay una memoria atrás. Y vamos a explicártelo con un ejemplo para que se entienda mejor. Una persona que se fue para Perú, ella, ella me cuenta que en su país no hay sismos. Entonces ella se va para Perú con sus hijos y resulta que cuando en ese país hay muchos sismos, muchos temblores, entonces cuando ella se da cuenta de que en uno de esos temblores que fue muy fuerte, se abrió una grieta en el techo de la casa donde vivían y ella decía que sintió tanto miedo de que sus hijos fuesen a morir que ella sentía, ojalá fuera lo suficientemente grande y fuerte como Superman para que si ese techo se me viene encima, yo poder protegerlos y poder abrazarlos y que a ellos no les pase nada. Entonces, claro, ese viene siendo lo coyuntural, porque a partir de ahí ella se da cuenta de que empieza a aumentar de peso. Pero si nos vamos a lo estructural de eso, ¿por qué lo sintió de esa manera y por qué su cuerpo rápidamente reaccionó? Porque si nos vamos a su estructura transgeneracional, vemos que, que eso fue lo que se vio, se evidenció en la constelación, que en este caso le hizo una constelación, se evidenció que sus padres habían sido abandonados, ¿ok? Entonces, hay una memoria de abandono donde lo que dice la herencia es afuera, ahí afuera es peligroso. Si nos quedamos sin un techo, porque el techo es lo que protege, la casa es lo que protege, de hecho, el vientre materno hace de casa. Por eso también lo vemos, es muy curioso. Es muy curioso porque cuando una persona, que también tuve un caso en consulta así, que ella decía, yo lo que quiero es una casa, y quiero una casa, y quiero una casa, y empieza a aumentar de peso en el abdomen porque la primera casa que tuvo es el vientre materno. Entonces el arquetipo, el símbolo, porque la mente lo primero que ve es el símbolo, empieza a reaccionar y es, ok, entonces aumento de peso. En el caso de la casa, aumenta de peso en el abdomen. También lo que he observado es que en el aumento de peso a nivel del abdomen son conflictos de abortos que no han sido reconocidos, pueden ser propios o pueden ser del clan, de la madre, de la abuela, ¿ok? En el caso de esta persona que buscaba cuidar a sus hijos por lo de la grieta que se abrió en el techo, los sismos, es aumento de peso acá, en un volumen bastante amplio acá, porque quería sostener, de hecho, esta persona no tiene pareja y entonces ahí también hace una función de mamá y de papá, o sea, el hombre también, o sea, hay una producción importante de testosterona cuando la mujer asume también importantes cargas masculinas. Por eso es que la biología del hombre lo dota de un físico y la mujer de otro. Pero cuando la mujer tiene que asumir roles masculinos, entonces también puede aumentar, sobre todo en esta parte de acá. Bien, entonces en la carencia vemos retención de líquidos más que de grasa. Cuando las personas dicen, no, es que lo mío no es grasa, es retención de líquido. ¿Qué es líquido? Líquido es liquidez, es dinero. Entonces, ¿qué asume la biología que dice, bueno, para que no haya carencia o como estamos justitos, hay que retener los líquidos? Entonces vean que todo es un símbolo. Cuando comenzamos a entender que todo es un símbolo, entonces allí es más fácil que entendamos qué es lo que nos está pasando. Bien, otro disparador es el anclaje. Entonces,
te disocias por ser perfeccionista, todo eso que te come la cabeza, te lo comes en la vida real, que te come la cabeza, o sea, estoy buscando que todas las cosas se hagan perfectas. Vamos, si nos vamos a las heridas del niño interno, a las heridas de la infancia, podemos ver una persona que tuvo una importante desvalorización porque eh, se dio a conocer a través de tengo que hacer las cosas bien porque soy el niño bueno o la niña buena, porque busco que me quieran de esta forma. Entonces no se permite expresarse como niño. También vemos en los perfeccionistas de que son personas que desde pequeñitos tuvieron que hacer labores de adultos, donde no se permitieron vivir una infancia. Entonces queda como bloqueada esa capacidad de expresión, donde tengo que hacer las cosas de manera perfecta, si no, no me van a querer, si no me van a criticar, si no, no me van a valorar. Entonces se queda como un anclaje donde la persona lo que busca es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Todo eso, aunque no sea tangible, todo eso te lo comes. Es lo que llaman los come libros. Bien, y eso se queda como un anclaje. ¿Han visto las anclas que aunque un barco sea enorme, un ancla que es más pequeñito es capaz de mantener al barco en su sitio, que no se va ni para acá ni para allá? Entonces la persona también puede aumentar de peso. En la sexualidad vemos los abusos y también ahí vemos las heridas de la infancia, donde está la herida de traición, la herida de humillación. De hecho, la herida de humillación eh, da sobrepeso. ¿Por qué? Porque la persona dice, me tengo que proteger ante la agresión que estoy viviendo. Si soy más grande, entonces no me van a atacar. Entonces allí está la memoria. Y como ya lo he visto en tantos casos, al día de hoy yo creo que he dado, no sé, no he sacado la cuenta, pero creo que he dado más de 10.000 terapias. Entonces hay un patrón donde cuando un niño ha tenido un abuso sexual o un abuso, porque no todo es abuso sexual, también hay abuso de los niños que los maltratan. También los maltratan por no hacer las cosas bien, porque consideran que no pueden hacer las cosas bien, que ahí vemos el primer disparador del anclaje. Si no haces las cosas bien, entonces te castigo. Entonces también vemos toda clase de abuso. Solo que aquí, bueno, nos estamos concentrando más a nivel de los abusos de la sexualidad. Pero fíjate que cuando hemos observado que un niño ha tenido un abuso, es porque la madre también lo ha tenido y más atrás. Y todo esto se sigue perpetuando en el clan, es porque la memoria de eso está buscando quien lo resuelva, necesita que se resuelva. Por eso es que muchas veces cuando vemos que hay en un clan, en un árbol genealógico, donde han habido muchos conflictos, donde ha habido mucha toxicidad, nace una oveja negra. Y la función de la oveja negra es que todos estos temas salgan a la luz, pero claro, la oveja negra no es que la tenga fácil, ay, qué bonito, soy una oveja negra. No, la oveja negra viene a sentir en carne propia todo esto, pero viene con otra conciencia, donde empieza a liberar todas estas memorias porque ya es necesaria la evolución. Y entonces allí donde los miembros de la familia empiezan a despertar. Por eso es que todos trabajamos para el clan y no hay ninguna situación como que complicada en esto. Lo que tenemos que ver es, como yo siempre se los explico a mis alumnos en constelaciones familiares, lo que tenemos que ver es que todo en la vida es equilibrio. Nosotros nacemos recibiendo muchos dones, fuerzas, talentos. Eh, no tuvimos que aprender a hacer todas las cosas que sabemos porque ya intuitivamente lo traemos como herencia, pero también traemos un paquete de información, de cosas a resolver. Entonces, en ese equilibrio de
dame, que yo también doy al clan y a la evolución, forma parte de nuestro compromiso. Por eso es importante no vernos como víctimas, sino más bien qué tengo que dar, qué tengo que aportar, tomar la responsabilidad y a partir de lo que me pasa, ¿cómo voy a resolver esto? Bien, entonces, otro disparador, que es el más común, es la relación con tus padres. Lealtad o rebeldía hacia tus padres, proyecto sentido gestacional. Ya hemos visto que en el proyecto sentido es un proyecto para qué me gestaron. Hay un proyecto inconsciente, fue para esto, y nosotros de manera inconsciente, hasta que no liberamos el proyecto, vamos viviendo ese proyecto sentido sin saber que estamos viviendo ese proyecto sentido. Bien, entonces, hay personas que por rebeldía, sobre todo lo hemos visto de las ovejas negras, por rebeldía quieren hacer todo al contrario. Pero la oveja negra sufre mucho porque sufre de exclusión. Y en esa exclusión está mirando también a alguien de su familia que fue excluido. Bien. Y a quienes más se excluyen, sobre todo en esta época de la vida, que no significa que antes no hubieran, pero ahora más porque hay países que ya lo permiten y aquí no estoy haciendo ningún juicio, no es que esté a favor ni en contra. Lo único que quiero aportar en este sentido es cómo se expresa la biología ante esto. Y me refiero a los abortos. El aborto es un embrión que formó parte de ese sistema, pero que la madre, bien sea de manera accidental o de manera intencional, puso fin y luego no se contó, luego no se tomó en cuenta como alguien más. Entonces, el mismo cuerpo, hasta que esa memoria no se libera, lo puede cargar consigo. Entonces vemos a mujeres que todo el tiempo he hecho no sé cuántas dietas y sigo panzona, sigo con la misma pancita de embarazada y entonces revisar si hay memorias de aborto, ¿ok? Memorias de infertilidad también, no pierdo la esperanza y mi cuerpo lo demuestra cuando una mujer quiere quedar embarazada y entonces em, siente como que si fabrico grasa en esta zona, tengo la, mm, la esperanza de tener algo conmigo. Y allí podemos ver en esas memorias también quienes de las mujeres de la familia perdieron hijos. ¿Por qué? Porque hay esa infertilidad. Hay un caso que lo vi cuando estudiaba constelaciones, que era una chica que no podía tener hijos y en la práctica que tuvimos de constelaciones, se vio que la abuela había perdido muchos hijos por una pandemia que hubo en esa época. Entonces perdió, creo que, si mal no recuerdo, eran 12 hijos. 12 es mucho. Es como que todo ese dolor pasa como una memoria donde dice, bueno, el mismo inconsciente interpreta, para que no sigas, para que no sufras todo este dolor, no hijos, no se van a tener hijos. Entonces allí viene también la infertilidad. Pero esta persona sí fabricaba un cuerpo con volumen como si estuviera embarazada. Entonces cuando se presentan estos casos, allí el cuerpo nos está dando una información que cuando esa información sale a la luz, el mismo inconsciente la desactiva el programa. Así como cuando nosotros actualizamos el celular, la última actualización. Bueno, esa actualización en nuestra vida la hacemos nosotros a través de todo lo que va saliendo a la luz. Entonces, en las constelaciones donde se ha observado la obesidad, esta se nos muestra que es lo que sostiene la persona para estar en la vida, es a lo que se le presta atención, no solo ella, sino los demás, como un dolor, una enfermedad, un duelo no resuelto. Es un llamado de atención y de amor para tomar la vida. Cuando se mira inconscientemente a los muertos de la familia, cuando es por lealtad y por amor ciego, y desde niños se asumen responsabilidades que no les corresponden. O sea, estos son algunos de los puntos que hemos observado
cuando se hace un movimiento de constelaciones a una persona que lo solicita por tener un tema de aumento de kilos. ¿Ok? Entonces, lo explico un poco. Lo que sostiene a la persona para estar con vida, ¿ok? Es lo que he notado, incluso tuve un caso, es una persona que venía de una religión donde lo importante era lo espiritual y eso se observa mucho en las religiones donde se ha dejado de lado el cuerpo y el cuerpo es el que hace el trabajo en lo físico. Muchas veces al cuerpo no se le da su premio, ¿ok? No se le da su regalo por todo lo que hace por nosotros en este mundo demostrativo, lo hace el cuerpo. Entonces, la memoria, cuando se es muy espiritual, te voy a anclar a la tierra y para eso tienes que pesar más. Necesito anclarte porque estás muy en otro mundo. A lo que se le presta atención, no solo ella, sino los demás, como un dolor, una enfermedad, un duelo no resuelto. También he observado que una persona aumenta de peso a través de los duelos no resueltos. Y pongo como ejemplo las personas que se van de su país. Cuando una persona se va de su país, llega a ese otro país a trabajar, añora sus raíces, añora su patria, la familia, todo lo que dejó, pero dice, bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir para adelante. Y si ustedes han observado que las personas que emigran aumentan de peso, no digo todos, ¿ok? Sobre todo los que vienen de familiares que también han migrado. Entonces aumentan de peso y como que te pusiste más gordito, más gordita en ese otro país, estás comiendo bien o qué sé yo. Y lo que hay es un duelo no resuelto. O sea, no me he dado cuenta de que no he llorado por mi patria. La patria es la madre. ¿Ok? Entonces, los duelos no expresados, no vividos, no sentidos, no llorados, se almacenan también en el cuerpo. ¿Ok? Es un llamado de atención y de amor para tomar la vida. Cuando se mira inconscientemente a los muertos de la familia, es todas esas personas que no han sido miradas. En constelaciones le llamamos la mirada sistémica, la miramos desde la lealtad, con amor ciego, ¿ok? Pero no se le ha mirado en el sentido de que no se le tomó en cuenta. No se le tomó en cuenta porque, bueno, fue algo que sucedió o fue muy fuerte para la familia y no lo decidió como que hay que seguir adelante y tienes que ser fuerte porque muchas personas, incluso lo he observado en los funerales, cuando llegan y te abrazan y te dicen, tienes que salir adelante por los hijos, tienes que seguir adelante porque tú eres fuerte, tú... Entonces hay como que sí, tengo que ser fuerte por la familia, tengo que seguir adelante y se queda esa persona, esa situación como congelado en el tiempo. También ahí vemos un duelo no resuelto, pero también vemos a personas que fallecieron, pero que no se les ha mirado. O también cuando de niños se asumen responsabilidades que no les corresponden. Este niño, incluso es común escuchar a un varón le dicen, tú eres el hombre de la familia o eres el hombrecito de la familia. Y no es un hombrecito, es un niño. Entonces esto es muy común. Frente a la muerte del padre o la madre, se asigna el rol como el hombre, mujer de la casa. Sobre todo lo vemos en hermanos mayores, que que cuando el padre o la madre no está, o porque tiene que trabajar, o porque murió, entonces se tienen que hacer cargo y también aumentan de peso porque necesitan llevar la carga. Todo esto es una carga emocional que el cuerpo lo va a metabolizar precisamente a nivel del físico. Entonces se sienten responsables, asumen el papel de ser mamá o papá de los hermanos con un enorme peso emocional. Entonces, es importante revisar cuál es tu caso. Me imagino que ya todo lo que hemos visto, todo lo que he narrado a nivel de los ejemplos, a nivel de todo lo que hemos comentado,
Entonces, bueno, que he comentado, porque he hablado yo. Entonces, has podido anotar, sí, me pasa esto, qué has sentido, con qué te has sentido identificada. Bien, también comprender que mamá está simbólicamente asociada a la comida. Cuando una persona te dice, ah, es que tengo un problema con la comida, tengo bulimia, o tengo anorexia, es un problema con mamá. ¿Ok? Mamá es la comida porque lo primero que nosotros hicimos todos cuando fuimos implantados en el vientre de la madre fue alimentarnos de mamá. Todo ese tiempo nos alimentábamos de mamá, entonces nutrición es mamá. Y ya luego que nacemos, si mamá nos dio del seno materno, nos dio leche materna, entonces ahí continúa mamá siendo nutrición. Y es la primera asociación que va a ser alimento, mamá. Entonces hay personas que dicen, no, a mí me engorda hasta el agua, o sea, todo lo que me como me engorda. Claro, porque me estoy protegiendo de mi mamá, hay una separación. Entonces, en ese procedimiento hay que mirar esa memoria que tienes con mamá, esa memoria de rechazo, qué pasó, donde sentiste que mamá te rechazó, esa memoria donde te sentiste separado de la madre, donde hay una rabia inconsciente que puede ser incluso de mamá con su mamá. Recordemos el gráfico que les puse del transgeneracional, de todos bien forma parte de una información, porque conocernos a nosotros en profundidad no solamente es nosotros, no somos un individuo aislado. De hecho, ya lo explicamos ampliamente en constelaciones familiares, que para nosotros ser un poquito individuales, tenemos que conocer al clan, tenemos que saber qué memorias traemos, porque solo cuando las desactivamos es que vamos adelante para la vida. Bien, entonces comerse simbólicamente la madre en cada bocado, cuando la comida nos engorda, cuando nos cae mal. Si no puedo procesar mi tristeza, quizás me la pueda comer. Si no puedo controlar mis emociones, quizá pueda engullirla. Por eso, personas que cuando están con depresión empiezan a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Es que necesito conectarme con mi mamá, empiezan a comer. En la depresión ahí esa memoria de vacío, no conecto con mi madre. Bien. Y es que si ustedes se fijan, todo lo que lleva celebración lleva comida. Ah, alguien cumpleaños, un pastel. Alguien, vamos a hacer una celebración, una fiesta para celebrar una graduación, no sé qué, hay comida. En las bodas hay comida. Entonces, todo lo que lleva celebración lleva comida. Si estoy triste, entonces busco comida para alegrarme. ¿Ves entonces cómo es la asociación? Entonces, por eso uno de los disparadores, digamos, más comunes es mirar la relación con mamá y después con papá. Porque primero estuvo mamá, y el primer amor, es nuestro primer contacto, y ya luego nos hicimos conscientes de papá. Entonces, ¿qué sentido metafórico tiene acumular la grasa o el líquido en este lugar de mi cuerpo? Entonces pueden anotar estas preguntas y van respondiéndoselas, eso sí, en introspección. La idea es que cada una de las respuestas les mueva en lo interno eso que tienen represado. Entonces, ¿qué sentido metafórico tiene acumular la grasa o el líquido en este lugar de mi cuerpo? Y con metafórico me refiero a cuál es el símbolo, qué es lo que busco sustituir. Entonces, ¿qué es lo que en realidad acumulo y para qué? ¿Qué en realidad acumulo? ¿Qué en realidad estoy acumulando en esa zona y para qué? ¿Cuál es el sentido biológico? Entonces, respira profundo y siente tu cuerpo, conecta con la memoria y hazte esa pregunta buscando esa respuesta. ¿Por qué no dejo fluir la energía y las emociones? ¿Cuál es la causa o qué peligro siento si no dejo fluir esta energía o esta emoción? ¿A qué debo enfrentarme? De qué quiero huir? ¿Qué estoy ocultando tras la grasa?
¿De qué me quiero separar? ¿De qué me quiero proteger? ¿A quién o a qué me parezco en esta imagen? Porque también eso puede ser todo un tema. Si mi mamá es gordita y yo soy flaquita, pero entonces me quiero parecer inconscientemente por lealtad, por amor, quiero parecerme a mi mamá, entonces voy a empezar a aumentar de grasa. De hecho, vemos que cuando he atendido a personas que me dicen, ah, es que yo aumenté con la maternidad. Aumentaste con la maternidad. ¿Qué pasa en la maternidad? Hay una memoria, cuando la mujer queda embarazada, hay una memoria de que te conecta de manera inconsciente a cuando tu mamá estuvo embarazada y tú eras el embrión. Ahí te vas, la biología toda se va a esa memoria. Por eso es que la mujer en estado de embarazo es muy vulnerable. O sea, está muy sensible porque está como toda esa memoria conectada a las mujeres de la familia. Entonces, si mamá aumentó de peso, cuando, cuando estaba embarazada de ti, tú aumentas de peso. Está no solo la lealtad, sino que está la imagen. Es lo que sé, es lo que me sé, es lo que se sabe en mi biología y lo reproduce. He sido visto por mis padres. ¿Ok? También acá, ¿qué pasa? Si papá o mamá tenían un favorito, entonces yo necesito que me vean. Necesito hacerme grande para que me vean. He tenido suficiente espacio para crecer entre mis hermanos. Bueno, aquí es parecido a este. He sido visto por mis padres, pero aquí tiene que ver con los hermanos. He tenido suficiente espacio para crecer entre mis hermanos cuando son muchos hermanos o cuando hay poquita diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cómo me reconozco acá? ¿Cómo formo parte? ¿Cómo ocupo un lugar? Estoy alimentando mi falta de amor también. Y eso ya lo expliqué cuando vemos el tema de que si mi conexión con mamá, mamá es Dios para mí porque fue mi primer contacto con el amor, con la nutrición, entonces cada vez que me alimento, una parte de mí quiere tomar a mi madre y se quiere alimentar de ese amor. Por supuesto que no funciona porque no podemos hacer sustitución. El inconsciente busca hacer la sustitución, pero cuando nos hacemos conscientes nos damos cuenta de que, epa, esto es una memoria que automáticamente, como en piloto automático, se fue reproduciendo, pero que esto no funciona. Bien, entonces nuestro cuerpo es mucho más que una apariencia. Este cuerpo contiene todas las memorias, un banco de memoria, de emociones, las cuales nos muestran a través de ese sobrepeso todos los programas que deben ser liberados. De hecho, cuando lo vemos desde este punto de vista, nos damos cuenta de que qué bueno que me estás mostrando cuerpo, gracias por mostrarme esta información, porque me doy cuenta de que estaba reteniendo una memoria que la tenía, pero que si no la veía no la podía liberar. Y quizás esto entonces me estaba causando otros problemas que eran importantes, porque el inconsciente es un mecanismo que si bien es arcaico, también es un mecanismo muy inteligente. Forma parte de toda nuestra biología. Entonces vamos a habitar y somatizar a través del cuerpo todas las creencias inconscientes a las que le damos forma a través del cuerpo, ya que es la única manera en que podemos reconocerlas. Bien, entonces espero que hasta acá le haya quedado claro lo que fue toda esta información sobre lo que nos está mostrando nuestro maravilloso cuerpo a través de aumentar esos kilos extras. Y bien, si quieres tener más información en mi página web, acá abajo en la descripción está el enlace del taller Raíces Emocionales del Sobrepeso, donde contiene la información, por supuesto, mucho más ampliada,
tienes un cuestionario donde están parte de las preguntas que aquí vimos en este taller, pero además hay un test donde te va a dar una información em, bastante ampliada sobre el tipo de aumento de grasa y en la zona en que hayas aumentado. Entonces está todo muy descrito, está todo muy clasificado. Vamos a ver toda la memoria emocional, van a tomarse en cuenta zona por zona para que puedas ir, para que te puedas ir dando cuenta, porque a veces una persona puede aumentar de peso en varias zonas. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta en varias zonas? ¿Qué te dice cada una de ellas y qué te dice cuando está el aumento en varias zonas? Porque si te has dado cuenta, hay personas que tienen el aumento generalizado. Entonces, ¿qué te dice ese tipo de aumento de peso? Ven aquí en la imagen, vemos a una sombra que abraza a esta persona del presente y aquí la sombra es una memoria transgeneracional. Vamos a llamarla inconsciente, que son todas estas memorias de la familia, memorias de sus herencias emocionales que te tienen como atrapado, donde la persona puede sentir como que no encuentro cómo salir de acá. De hecho, hay personas que te pueden hacer cualquier cantidad de dieta y luego vuelve o sea, luego hay este efecto rebote donde vuelven otra vez con los mismos kilos e inclusive un poco más y nos damos cuenta de que la biología lo que está diciendo, hey, momento, no me has desactivado el programa que produjo esta situación. Por tanto, estás en riesgo y te vuelve a fabricar el mismo problema porque no se ha desactivado la emoción. Entonces, es importante comprender que somos lo que somos producto de todo lo que nos ha pasado, no solamente a nosotros a nivel coyuntural, sino también a lo que hemos heredado del clan. Muy bien, entonces vamos a ver que en el siguiente taller, Memorias Emocionales del Sobrepeso, que aquí abajo te dejo la descripción, es parte del contenido, es cómo sanar ese sobrepeso y obesidad, en qué área de tu vida pesa tu energía y lo reflejas en tu cuerpo, creencias emocionales, nivel de conciencia, acciones con que alimentas y nutres tu alma. Vamos a ver los disparadores emocionales que vimos acá, pero en un contexto más amplio. ¿Ok? Protección, cómo hacerle frente a lo que tú consideras una amenaza, porque constantemente vamos a estar viendo esas amenazas, cómo se desactivan esas amenazas el espacio, cómo buscas hacerte grande para ganar ese espacio, ese territorio, todo ese tema que es emocional, porque somos más emocionales que racionales. Cómo vamos a ver también las heridas de la infancia, sobre todo las que tienen más que ver con el sobrepeso, que ahí vemos el rechazo, el abandono y también la herida de humillación. La carencias afectivas, carencia económica que tienen que ver con la retención de líquidos más que de grasa. Hay personas que aumentan de peso y no es grasa, es retención de líquidos. Anclaje, si te disocias por ser perfeccionista, que ya lo vimos acá, pero acá por supuesto lo vamos a ver mucho más ampliado. De hecho, el taller es bastante completo. La sexualidad que hacemos ante los abusos que es uno de las heridas de la infancia que son más complicadas realmente, porque en la sexualidad estamos viendo lo reptiliano, la memoria de supervivencia más arcaica. Bien, en la relación con los padres, qué son las lealtades, los abortos, cómo se gestionan los abortos, cómo se limpian, cómo se liberan estas memorias, las zonas del cuerpo,
Vamos a ver el significado de aumentar en el rostro, en el cuello, en los hombros, en el brazo, espalda media, pecho, en el abdomen alto y abdomen bajo. No es lo mismo una pancita aquí arriba, que hay personas que tienen la grasa localizada aquí abajo, en glúteos, en cadera. También, ¿qué pasa con las personas que desarrollan mucha celulitis, estrías, varices, lipomas? ¿Cuál es la memoria? ¿Qué es lo que le está diciendo cada uno de, de esos síntomas que no están allí por casualidad? En los trastornos alimenticios vemos la ansiedad, la compulsión, los antojos. ¿Por qué te antojas de un tipo de alimento y no de otro? ¿Qué te dice ese alimento? El significado emocional de cada alimento cuando es en exceso. También esto de los alimentos lo vimos. Hay un taller también que es el taller de adicciones, donde vemos las adicciones a determinados tipos de alimentos y también la vamos a ver en el taller en este taller, donde vamos a ver el significado de comer dulces, de salados, picantes o muy condimentados o amargos, porque hay una satisfacción tan grande al sentir que prefieres un alimento u otro, ¿ok? Porque tu cuerpo prefiere un alimento u otro, donde hay una importante memoria. Y las dietas, una programación para engordar, porque se concentran en el peso. Ok, fíjate que hay una frase que dice que el observador modifica lo observado, lo cual quiere decir que si yo paso todo el día pensando en algo, ese algo es lo que va a tener un protagonismo en mí. Si yo vivo concentrado en una dieta, es porque en mi inconsciente dice, hay que bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso. Por tanto, en el efecto rebote, cuando no se ha desactivado el programa, lo que hay es, claro, necesito entonces aumentar para poder obedecer la orden de que hay que bajar de peso, ¿se entiende? Entonces, allí, ese observador que está pendiente de una dieta, lo que está es trayendo consigo más, precisamente más de lo que quiere evitar, porque se está enfocando es en el peso. Bien, o sea, no digo que no podamos hacer, em, digamos, una clasificación en el momento en que decimos voy a empezar a cuidarme y sé que esto por ahora no, o esto lo voy no eliminar, pero quizás sí voy a comer menos de esto porque comprendo que me está produciendo un daño y quizás ni siquiera sea un alimento bueno. Eso es otra cosa. Pero es importante cuando le cambiamos el sentido. Bien, la fisiología del estrés, porque el estrés causa aumento de peso. ¿Quién está involucrado cuando hablamos de estrés? ¿Qué pesos importantes estoy cargando en el estrés que hace que la biología diga, hay que aumentar de pesos, muchachos? Bien, vamos a tener también en el taller ejercicios sistémicos y anclajes positivos, ya no los anclajes que te anclan al peso, sino los anclajes que usas para estar delgada, delgado. Y una meditación que la vas a hacer por como mínimo 22 días, que es mi nuevo yo, mi nueva yo, como una información actualizada, ese software de nuestro inconsciente que ya le estás diciendo, ya entendí, ya comprendí, y que a través de la meditación, que funciona como una autohipnosis, va haciendo como un conversatorio con el inconsciente, donde comienzas a reprogramar el nuevo programa, valga la redundancia, comienzas a reprogramar esta nueva versión de lo que realmente tú quieres que se construya. Bien, espero que te haya gustado este pequeño aporte que he hecho sobre este tema tan importante como es el sobrepeso. Y nada, por favor suscríbete al canal y nos vemos en una próxima entrega.
Muy bien, y hasta aquí el taller Raíces Emocionales del Sobrepeso. Yo espero que te haya gustado, tanto como a mí me gustó hacerlo. Aprendí muchísimo más, sobre todo. Bueno, y hasta aquí este taller de memorias emocionales del sobrepeso. Espero haber, haberte apoyado en esa búsqueda de conectar contigo misma, porque es a través del cuerpo cuando comenzamos a conectar con nuestras emociones. Y en el sobrepeso lo que hay es, me aíslo de mí misma porque no me quiero encontrar, no me quiero ver, me estoy separada de mí. Entonces, qué importante todo esto, porque es una parte importante que rescatar, que es a nuestro cuerpo, nuestra conexión, nuestra comunicación. Y yo comencé con esta búsqueda porque yo también tuve un tiempo de ser gordita y realmente fue una experiencia un tanto complicada, pero al mismo tiempo me ayudó a conocerme mejor, a conocerme a través de los programas que yo había heredado, a saber qué es lo que estaba pasando conmigo, con mi biología y lo que había heredado de la familia. O sea, fue un descubrimiento tremendo que, que me ayudó a ir más allá. Por eso cuando decidí crear este taller, y luego el taller que está abajo a continuación, que lo van a encontrar en el enlace, que es el taller que está grabado, lo que me llevó a a hacer toda esta recopilación fue precisamente lo que a mí me sirvió. No les voy a dar nada a ustedes que yo misma no haya probado, ¿ok? No se trata de leer libros ni entender porque me contaron, no solamente que me sirvió a mí, sino lo que le ha servido a tantos consultantes que he atendido. Bien, y es comprender también que de alguna manera todo lo que nos pasa nos viene a enseñar algo. Y cuando comprendemos la lección de lo que hay detrás de ese algo, es impresionante todo lo que logramos transformar y en quién nos convertimos después de eso. Y ha sido una experiencia importante. También algo que les quiero decir acá, que es parte de mi experiencia a través de transmitir este taller, y es que hoy en día hay mucha restricción cuando tú colocas, por ejemplo, en las redes la palabra obesidad o hablas de gordito, y no solamente te pueden censurar en las redes, sino que a mí me ha pasado que publicaciones que he colocado a manera informativa bien han censurado. Ah, me ha sucedido y que se los quiero comentar a ustedes, es que hacer este taller también supuso un reto, o sea, también fue un reto para mí, porque la primera vez cuando posteé en las redes que coloqué sobrepeso y obesidad, el post que puse en Instagram me lo censuraron, porque hoy en día hay toda una generación que lo que llaman generación de cristal, que te dicen de eso no se habla, que si te censuran por esto, por aquello, entonces fue muy atacado, ¿ok? Yo digo que está bien, o sea, las personas que se sientan bien con tener estos kilos, no pasa nada. O sea, no es que todo mundo tenga que verse delgado o que tenga que verse de tal contextura o de tal peso. No, no pasa nada. Si la persona se siente bien como está, si la persona le agrada su físico, no pasa nada. Esta información es para quien realmente no esté satisfecho con esos kilos, no esté satisfecho no solamente con la imagen, sino
con el problema de salud que pudiera acarrearle este aumento de peso, este aumento de grasa. Entonces, es como cuando tú colocas, me ha pasado que cuando coloco sobrepeso o obesidad, entonces Instagram no me lo acepta. O cuando he buscado información, por ejemplo, por las redes, cuesta conseguir y es todo un tabú. Y es como que hay una sociedad que se está gestando, por así decirlo, em, buscando, no sé con qué intenciones, ya no quiero hablar de eso aquí porque sería muy largo, que de alguna manera ya las personas no se vean tan delgadas como antes. ¿Me explico? Si nos vamos a al tiempo, los años 50, los años 60, los años que han pasado, te das cuenta que las personas eran más delgadas que ahora. Entonces eran como que más un planito, tú no veías a alguien con sobrepeso, sí había sobrepeso, pero no en la cantidad tan extendida que hay hoy en día. Y hay como que un inconsciente colectivo, por así llamarle, que no quiero hablar mucho de eso, como ya les dije, que al que le interesa que se perpetúe una población con aumento de peso, que se perpetúe una población o se sigan creciendo una cantidad de personas con sobrepeso. Entonces, como te digo, si estás aquí porque estás buscando una solución, porque te sientes identificado, porque quieres resolver y consideras que eso para ti es un tema a resolver, entonces está bien. Pero si por otra parte dices, no, no me importa, me gustan mis kilitos, así está bien, o sea, ni siquiera son kilos de más, sino que considero que forman parte de mi anatomía y me veo bien, me gustan, entonces no pasa nada, no es para ti. Pero si por el contrario estás buscando una solución porque si te está causando una alteración, un problema, entonces sí es para ti. ¿Ok? Entonces, de corazón espero haberte servido y ya sabes, suscríbete al canal, dale, activa la campanita porque vamos a seguir compartiendo más contenido. Muy bien, un abrazo.